Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En el episodio de hoy vamos a abrir una obra de Aristóteles muy interesante y tal vez una que ha sido menos estudiada que otras de este autor, una obra dedicada a la reflexión sobre la poesía, sobre el teatro, sobre el rol de los actores y de las actrices y sobre algunas otras cuestiones relativas al arte poético. Esta obra es La Poética o Peripoietikés sobre la poética y es una reflexión estética, concretamente sobre el arte poético, o sea, sobre la poesía, pero también sobre la tragedia, sobre la comedia y sobre la epopeya. Cabe decir que esta es una obra que parece ser una obra inacabada de este autor, o más bien incompleta para nosotros. Parece que la poética estaba compuesta por más partes, por más libros, más allá de los 26 capítulos que nos han llegado. Pero esas partes, esos libros, se perdieron en algún momento de nuestra historia, por lo que hay una parte de la reflexión artística, estética de Aristóteles a la que nunca tendremos acceso. La obra de la poética, como la mayoría de las obras de este autor, tiene muchas reflexiones que son de hecho muy actuales, y su lectura la podemos poner a la luz de cosas tan contemporáneas como el cine, como las películas. Hoy veremos una de las reflexiones fundamentales, una de las más básicas de esta obra, que es la naturalidad de la imitación, tanto como método, como medio de aprendizaje, como método o como medio para obtener el placer. Hay dos cuestiones que dan origen a la poética o a la poesía y que además la definen como una cuestión natural para el ser humano. Para enfrentar la pregunta de por qué somos tendentes o bien a la producción de la poesía, es decir, a la producción poética, o bien a su consumo, lo primero que hay que hacer es definir, en general, qué es la poética. Aristóteles define en la poética esta disciplina como imitación, como mímesis, es decir, como la tendencia a reproducir o a emular las cosas que nos rodean. Por ello, la base de esta disciplina se encuentra en estrecha relación con la razón por la que, en ocasiones, a veces, a lo largo de nuestra vida, nos da por imitar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Aristóteles escribe en la poética que los seres humanos tenemos una tendencia natural a la imitación y justifica esa tendencia apelando a dos cuestiones. La primera de ellas es que la imitación es una fuente de conocimiento, cuya primera expresión se da en la dinámica de los juegos. Pensemos, por ejemplo, en nuestra niñez. Cuando somos niños solemos jugar a imitar cosas, tanto cuando jugamos con otros como cuando jugamos nosotros solos. Estas imitaciones pueden tener diversas formas, dando voz a los juguetes y haciéndoles emular comportamientos que hemos visto, por ejemplo, en las películas, o bien imitando la vida adulta, a nuestros padres y madres, a nuestros profesores o a otras profesiones con las que nos relacionamos. E incluso lo podemos hacer utilizando como referencia el comportamiento de otros animales o de otros objetos que podemos personificar a través de esas imitaciones. Gracias a estas imitaciones nos es posible comprender y adquirir conductas adultas, normas sociales u otros roles propios de la vida adulta, e ir progresivamente familiarizándonos con ellos, aunque evidentemente de un modo no plenamente consciente, muy rudimentario. Y no es plenamente consciente porque normalmente las imitaciones espontáneas de los niños y de las niñas son en cierto modo arbitrarias o aleatorias. O sea, los niños y las niñas no suelen imitar algo por lo que esa cosa es en concreto, sino que más bien se guían por gustos o por intereses particulares o incluso por la dinámica misma del juego en el que están inmersos. Esto suele ayudarles a practicar cómo se integran estas conductas en los roles que imitan. Y no porque lo hagan bien naturalmente de manera automática, sino porque esto les permite integrar la imitación como un método de aprendizaje cuando todavía no dominan ni el lenguaje, ni mucho menos la habilidad de la argumentación.
De este modo es como los niños y las niñas son capaces de asumir las normas de la vida social imitando a sus padres y a sus madres, imitándoles en los distintos contextos en donde los ven, en donde se relacionan con ellos, e integrando en su juego lo que pueden y lo que no pueden hacer en cada momento y en cada rol. Por tanto, la imitación, si no es la primera, es de las primeras herramientas que tenemos para introducirnos en la vida social. Ahora bien, la imitación es un método de conocimiento no solo para los primeros instantes de nuestra vida, sino durante toda ella. Lo que sucede con el tiempo no es necesariamente que sustituyamos ese método por otro, sino que más bien lo vamos modificando con nuestra experiencia. Con el tiempo cambiamos esos primeros referentes de imitación, por ejemplo, nuestros padres y madres, por otros. Durante la adolescencia, por ejemplo, sustituimos a nuestros padres y a nuestras madres por los miembros de nuestro grupo social, es decir, por otras personas que percibimos como nuestras iguales. Y así construimos nuestras primeras comunidades, imitando el lenguaje, el comportamiento o la estética del grupo en que queremos ingresar, del que queremos formar parte. Y lo mismo pasa con el paso hacia la edad adulta. Seguimos teniendo esos referentes de imitación, pero en este caso, por ejemplo, imitamos cuando nos sentimos intelectualmente influidos por uno o por otro autor o por uno o por otro personaje célebre, o cuando nos gusta una determinada estética, o cuando necesitamos aprender a hacer algo de tipo técnico. Por ejemplo, ¿quién no ha recurrido a tutoriales en Internet para saber arreglar algo en casa o para encontrar la solución a algún problema que aparece con el ordenador, por ejemplo? Cuando consumimos ese tipo de contenidos, estamos obviamente adquiriendo un conocimiento. A menudo un conocimiento que es limitado y superficial, pero que es al fin y al cabo un conocimiento, y lo aprendemos repitiendo una y otra vez algo que vemos que hace otra persona. En segundo lugar, la segunda de las cuestiones que hace de la imitación algo natural es que la imitación es también una fuente de placer. Esta segunda cuestión es lo que fundamentalmente justifica un método para imitar, que es el que propiamente se trata en la poética, que es el arte. En general, fácilmente estaremos todos de acuerdo en que nos gusta ver reproducciones de cosas. Y además, también seguramente estaremos de acuerdo acerca de que lo que queremos o lo que solemos querer ver son las reproducciones de aquellas cosas que nos parecen más agradables a la vista, que nos gustan más. Y por ese motivo, pues hay gente que es aficionada a las fotografías o que es aficionada a los dibujos y que fotografían o dibujan cosas que les gustan, es decir, que les parecen bellas. Vamos, que nos regocijamos observando aquello que nos gusta, aquello que nos parece bello. Por ejemplo, es para todos algo esperable que ese amigo que todos tenemos, que le gusta tanto la pintura o la escultura, pues quiera pasarse horas dando vueltas en un museo. O ese otro amigo a quien le gustan mucho los coches y los colecciona en miniaturas o en imágenes. Sin embargo, Aristóteles nos dice en la Poética que no solamente disfrutamos de la observación de lo bello, que es lo que intuitivamente creemos, de la observación de aquello que es agradable, sino que, según nos dice, también disfrutamos de aquello que está fielmente reproducido, de lo que es exacto o lo más exacto posible al tiempo de reproducir algo que existe. Y eso sucede aunque la imagen resultante, la cosa reproducida, sea estremecedora, horrible o desagradable. Veamos algunos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, os propongo que penséis en la imagen del nacimiento de Venus de Botticelli. Todas estas imágenes a las que voy a recurrir ahora os las dejaré colgadas en Instagram para que, mientras escucháis el episodio, pues podáis recurrir al soporte, digamos, visual, a la imagen concretamente. Pues bien, si pensáis en el nacimiento de Venus de Botticelli, lo más probable es que todos convengamos, estemos de acuerdo en que esa pintura, esa obra, es una representación clara y evidente de la belleza. Es un cuadro que invita a ser contemplado, que reviste una cierta proporción, que nos cuenta una historia. En definitiva, es agradable a nuestra vista. Sucede algo similar, aunque en cierta manera opuesto, si os pido que penséis en La verdad saliendo del pozo de Gérôme. En este cuadro podemos reconocer, igual que lo hacemos en la Venus de Botticelli, la belleza, la proporción, la técnica. No obstante, la sensación que transmite esta escena es muy distinta a la que tenemos cuando vemos la Venus, y en algún sentido es menos agradable. El cuadro de La verdad saliendo del pozo transmite tensión,
transmite intranquilidad. La verdad está saliendo del pozo de malas maneras, nos está amenazando claramente, está viniendo hacia nosotros con una actitud agresiva. Sin embargo, esta intranquilidad, esta tensión, todas esas emociones o sensaciones que evocan emociones negativas, no hacen ni mucho menos que sea desagradable el contemplar la obra. No hace que no queramos verla. Pero podemos incluso darle a todo esto una vuelta de tuerca más. Os propongo ahora que penséis en el cuadro de Saturno devorando a sus hijos. Da lo mismo si pensáis en la versión de Goya o en la de Rubens. Cualquiera de las dos versiones reproduce una escena muy desagradable y que para todos podemos reconocerla como muy desagradable. Sin embargo, a pesar de eso, somos capaces igualmente de ver en ellas una cierta representación de la belleza. Claramente una belleza distinta a la que vemos en la Venus de Botticelli o en La verdad saliendo del pozo, pero vemos, sin duda, todos estaremos de acuerdo, la mayoría estaremos de acuerdo en que vemos una representación de la belleza. Pues bien, lo que nos está queriendo decir Aristóteles, con esto que hemos dicho, es que, más que por la belleza, estos cuadros nos invitan a contemplarlos por la fidelidad, por lo fielmente desagradables que son al tiempo de reproducir lo que reproducen. Mucho más o principalmente antes que por la belleza que se desprende de ellos. Pues bien, esta irremediable y natural tendencia a observar también lo desagradable es precisamente a lo que se refiere Aristóteles cuando en la Poética nos dice que no importa si es bello, en sentido, digamos, intuitivo y general en el que venimos usando ese concepto, o desagradable o repugnante lo que se reproduce en la imitación, puesto que la imitación es una fuente de placer. Es decir, nos produce placer o nos puede producir placer por dos motivos. Podemos encontrar placer en la imitación por la cosa que se imita, como por ejemplo hemos dicho en la Venus, pero también podemos encontrar placer por la ejecución de esa imitación, o sea, por lo fielmente que se reproduce la cosa imitada. Además, Aristóteles también señala que parece que encontramos placer en la imitación cuando en ella reconocemos algo que nos es familiar. Por ejemplo, no es la misma sensación cuando vemos un paisaje en una pintura, un paisaje al azar, que cuando vemos un paisaje en el que hemos estado nosotros físicamente y que por tanto lo reconocemos esa visión como parte de nuestra experiencia personal. Ni tampoco es la misma sensación cuando vemos un retrato nuestro, un retrato de alguien conocido, que cuando vemos un retrato de alguien genérico, de alguien que no conocemos de nada. Vamos, que estas son las razones por las que la imitación nace o surge de la naturaleza del ser humano. Primero porque es una de nuestras primeras y una de nuestras más fuertes fuentes de conocimiento. Y después porque además de conocimiento nos otorga placer. Acerca de la naturalidad de la imitación, hay otra cuestión que quería comentaros hoy en este texto, en la Poética. Aristóteles nos dice en esta obra que en tanto que la imitación es, como hemos dicho, una cuestión natural, su origen debe estar ligado a algo también natural. Por ese motivo el autor nos asegura que los mejor dotados para la imitación fueron también aquellos que la empezaron espontáneamente, a ejercerla. Es decir, aquellos que tienen una habilidad natural para imitar. Y en tanto que empezaron a imitar con base en una habilidad natural, y como es obvio, una habilidad natural es algo que en principio no se ensaya, la imitación tuvo que surgir necesariamente de la improvisación, de la capacidad de improvisación. Así es como Aristóteles nos explica el origen tanto de la comedia como de la tragedia, precisamente con base en el carácter particular de cada una de las personas dotadas naturalmente para ser imitadoras. En este sentido, nos habla fundamentalmente de dos tipos de caracteres. El carácter que él llama grave, que es el que imita las acciones nobles, las acciones superiores, y el carácter que llama vulgar, que es el que imita las acciones inferiores o ridículas. La tesis de Aristóteles a este respecto, pues no es una banalidad, como nos podría parecer a simple vista, pues en el fondo persigue una idea que es mucho más cercana a nosotros de lo que podríamos pensar a primera vista.
Lo que nos dice Aristóteles es que las acciones de las personas son coherentes con el carácter de la persona que las realiza. Esta característica es propia de la ética de Aristóteles, pero por extensión lo es también, y por eso está tratándolo aquí de este modo, de todo el ámbito del hacer humano, de todo el ámbito de la acción del ser humano. Y aún más si tenemos en cuenta que la tragedia y la comedia, que son, como sabemos, los objetos de estudio de la poética, se dedican principalmente a imitar acciones y caracteres. Esta idea podríamos tratar de explicarla planteándonos una pregunta. La pregunta sería algo como ¿qué personalidad esperamos que tenga un actor o una actriz de comedia cuando está fuera de su rol? Y por analogía, ¿cuál deberíamos esperar, qué personalidad deberíamos esperar de un actor o de una actriz de drama cuando está fuera de su actuación? Normalmente, digamos en general, se espera que un actor o una actriz de comedia tenga un carácter simpático, que sea gracioso, graciosa, tenga una conversación amena, e incluso solemos disculpar que se muestre en ocasiones algo ridículo, ya que el ridículo en el contexto de su personalidad se convierte en un atributo positivo. Por otro lado, y aunque con las actrices y los actores de drama esto es mucho menos común, es más común que relacionemos la simpatía o el ser extrovertido con un actor o una actriz de comedia que con uno de drama, pero lo cierto es que cuando vemos a una actriz o un actor de drama, o uno que no haga comedias, un actor o una actriz que no se caracterice por actuar en comedias, solemos esperar a una persona más o menos seria, razonable, tal vez sí amena o simpática, pero sin ser excesivamente bromista. Y por supuesto esperamos a una persona que no tenga comportamientos excesivamente ridículos o risibles. En cualquiera de los dos casos, invertir los roles, es decir, hacer ridículo al actor de drama y serio o antipático al de comedia, nos parecería cuanto menos algo extraño. Y esto es porque en general, cuando vemos a un actor que no es de comedia y le oímos hablar, pues no esperamos encontrar a un cómico. Del mismo modo que cuando oímos a un actor de comedia, por ejemplo, una entrevista, esperamos que sea una entrevista en la que, en mayor o menor medida, algo nos vamos a reír. Por tanto, y aunque sea solo como tendencia, parece que, tal como Aristóteles apunta en la Poética, no solo establecemos relaciones entre el carácter personal y el talento imitativo desde un punto de vista técnico, sino que además reconocemos que la mejor imitación en cada género depende de un talento o de una habilidad natural. Y esto se refiere a la existencia de una cualidad personal. Por eso el actor de comedia fuera de la actuación esperamos que tienda a hacernos gracia, y el actor de drama fuera de la actuación esperamos que no. Vamos, la idea que os quiero transmitir es que si el talento como imitador depende en parte de una habilidad natural, por tanto de una cualidad personal del actor o de la actriz, suceden cosas como que nos sorprenda o nos tienda a sorprender ver a actores o a actrices que, estando habituados a verlos en un género concreto, por ejemplo en la comedia, saltan o transitan hacia otro género tratando de explotar ese talento. Un actor con el que yo personalmente he visto esto, he podido reflexionar acerca de esta cuestión, es con Jim Carrey. Yo, como muchas otras personas, y además, pues yo desde mi experiencia personal supongo que la mayoría, conocí a Jim Carrey en el género de la comedia, en películas como La Máscara o como Ace Ventura. Sin embargo, con el tiempo vi que este actor había trabajado en otras películas de otros géneros, y además con un éxito más o menos notable. Un día vi una película que fue la que me iluminó esta cuestión, que fue El número 23. La incomodidad al tiempo de clasificar a Jim Carrey como un actor de comedia o como un actor de drama proviene precisamente de la incompatibilidad del carácter de ambos personajes. El hecho de que el protagonista del número 23 sea tan diametralmente opuesto, por ejemplo, a Ace Ventura, hace que la coherencia del carácter adherido a la figura de Jim Carrey se rompa o por lo menos se problematice. Y eso no implica que deba decantarse por un género o por el otro. En este caso ambas películas están muy bien actuadas, son fantásticas.
No obstante, suele haber un carácter y por ende un rol o un registro interpretativo que prevalece sobre el otro. Pues los actores y las actrices que con mayor claridad conseguimos clasificar son aquellos que tienen un registro interpretativo definido por una personalidad que es coherente con el personaje de la obra. De ahí que los actores y las actrices de comedia suelen ser personas más o menos extrovertidas, graciosas o bromistas, y los actores y las actrices de drama, o de un género distinto al de la comedia, se perciban más bien comedidas o serias o reservadas. Y esto, en definitiva, parece que es porque Aristóteles al menos pudo señalar una verdad incontestable en esta reflexión en la poética. Y es que cuando hacemos algo muy bien, es decir, tenemos una habilidad natural para algo, es porque nos gusta mucho ese algo, porque dice algo de nosotros. Y cuando algo nos gusta mucho y lo repetimos muy a menudo, suele modelar, suele modificar nuestra manera más íntima de ser, convirtiéndonos en una parte muy importante en aquello que tanto nos gusta.